Iniciamos la cuarta parte de la unidad 3. Empezamos por definir qué es una contingencia y en primer lugar recurrimos al diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, donde define este vocablo como la posibilidad de que una cosa suceda o no. Ya vamos a ver enseguida que desde el punto de vista contable la definición parte de esta definición de la lengua española, aunque agregándole detalles vinculados con el reconocimiento contable, por supuesto, pero en realidad justamente de esto se trata, de la posibilidad de que una cosa suceda o no, y eso es lo que tenemos que evaluar porque fundamentalmente vamos a tener que registrar un pasivo cuando pensemos que esa posibilidad tiene cierto grado de certeza. Bueno, y acá está la definición contable que la encontramos en la resolución técnica número 17 en su apartado 4.8. La voy a leer textual. Los efectos patrimoniales que pudiera ocasionar la posible concreción o falta de concreción de un hecho futuro que no sea controlable por el ente emisor de los estados contables tendrá el siguiente tratamiento. Fíjense que hasta este punto coincide mucho con la definición de la Real Academia Española, porque estamos hablando de la posibilidad de que se concrete o no se concrete algún hecho futuro. Bueno, y comienza con las contingencias favorables. O sea, una contingencia decimos que es favorable cuando la concreción de ese hecho va a generar un aumento en el patrimonio neto, por eso se habla de favorable. Y fíjense que acá específicamente menciona como contingencia favorable posible para ser registrada en la contabilidad una sola, que es aquella que está prevista en un punto determinado en la sección 5.19.6.3 referida a los impuestos diferidos. O sea, el único caso de contingencias favorables que se admite en la contabilidad que sea registrada corresponde a esas contingencias vinculadas a los impuestos diferidos. Este es un tema que tiene cierta complejidad y que está previsto que sea tratado en las materias que siguen del área contable, precisamente en contabilidad 2 o probablemente en contabilidad 3, pero entiendo que esto se ve en contabilidad 2 específicamente. Por lo tanto, nosotros acá simplemente nos quedamos con mencionar de que existe la posibilidad de que haya alguna contingencia de tipo favorable, o sea, que de concretarse genera una ganancia para la empresa, un resultado positivo, un aumento de patrimonio neto. Las comunes, las más comunes y más difundidas son las desfavorables, que están ahí en el punto B. Y acá lo que dice es que deben ser reconocidas cuando deriven de una situación o circunstancia existente a la fecha de los estados contables. Esto está muy relacionado con la definición general de pasivo. Cuando definíamos el pasivo decíamos que hay un pasivo cuando surge de una situación o circunstancia existente previa a la fecha de los estados contables. Yo le agregaría acá que no necesariamente previa a los estados contables, sino previa a cualquier cierre de periodo que nosotros podamos tener. Las normas contables siempre se refieren a los estados contables anuales, pero nosotros en nuestro ente o empresa a la que estemos asesorando puede ser que hagamos cierres mensuales y bueno, deberíamos en ese caso hacer una evaluación al cierre de cada mes, pero siempre con la perspectiva de que en definitiva la empresa tiene un cierre de balance, un cierre de ejercicio que es anual y que bueno, se hace una vez al año obviamente. El punto 2 dice que la probabilidad de que tales efectos se materialicen sea alta. Bueno, porque esto es justamente la idea de la contingencia. Hablamos de que hay se puede aparecer una concreción o falta de concreción de un hecho futuro que confirme la existencia o no del pasivo. Entonces, bueno, otro requisito que se pide, además de que responda a una situación o circunstancia que sea ya preexistente al cierre, es que la probabilidad sea alta. Y por último, el punto 3 dice que sea posible cuantificarlo en moneda de una manera adecuada, que esto también es un requisito
tanto para los activos como para los pasivos. Cuando veíamos sus requisitos siempre decíamos, bueno, también tiene que ser posible cuantificarlo con el criterio de confiabilidad. Recuerdan, bueno, acá lo que pide es básicamente lo mismo, que sea posible calcularle un valor y cuantificarlo. Y luego el último hace una aclaración de qué cosas no serían una contingencia, y dice: el activo resultante de un efecto patrimonial favorable cuya concreción sea virtualmente cierta no se considerará contingente y deberá ser reconocido. O sea, esto está muy relacionado con las contingencias favorables. Lo que quiere decir es que cuando el efecto favorable exista y sea virtualmente cierto, no estamos hablando de una contingencia, sino estamos hablando de un activo común y corriente. Bueno, en función de la definición que vimos de las contingencias, vemos que tenemos tres parámetros que tenemos que analizar, que lo podemos llamar, sería como una clasificación de las contingencias para poder desglosar su análisis a los fines de poder determinar si una contingencia debe ser contabilizada o no. Yo cuando hable de contingencias, aclarado ya de que pueden haber contingencias favorables que en definitiva constituyen un activo, ya hecha esa aclaración, a partir de ahora cuando hablemos de contingencias, salvo que digamos lo contrario, siempre nos vamos a referir a las contingencias negativas. Por eso en muchos casos yo directamente voy a mencionar la palabra pasivo bajo ese supuesto. Hago esta aclaración porque ya sabemos que puede haber positivas, pero es un caso muy específico. Bueno, y la primera clasificación es esa justamente, contingencias positivas y contingencias negativas. Las negativas pueden llegar a ser una disminución de activo o un aumento de pasivo. Eso después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y las positivas, todo lo contrario, un aumento de activo o una disminución de pasivo, porque bueno, eso es lo que genera una variación favorable en el patrimonio neto. De acuerdo a la probabilidad de su concreción, tenemos las probables, las que no son ni probables ni remotas, o sea que están en un punto intermedio, y aquellas que son remotas. Y según la cuantificación, bueno, podemos tener contingencias que podamos llegar a cuantificar, que son las cuantificables, y las no cuantificables, o sea, aquellas a las cuales es difícil determinar un valor. Bueno, a ver, en base a esa clasificación y a todas las características que estuvimos viendo respecto a las contingencias, vamos a determinar cómo se tratan contablemente. Las que son probables y cuantificables, o sea que cumplen esos dos requisitos, probables y cuantificables, esas sí generan una modificación del resultado del ejercicio y por lo tanto sí deben ser registradas y expuestas en los estados contables. Luego tenemos aquellas en las que pueden no modificar el resultado del ejercicio, pero sí deben ser expuestas. Y acá estamos en dos casos, en las probables no cuantificables, o sea, cuando sí es probable, cumple uno de los requisitos del punto anterior, pero no se las puede cuantificar. Entonces, al no poder cuantificarlo, aunque en teoría debieran ser registradas porque son probables y sabemos que vamos a tener un impacto negativo o positivo en los estados contables, al no poder asignarle un valor en moneda, no podemos registrarlas. Y tampoco vamos a registrar aquellas que no son ni probables ni remotas, porque no cumplen el requisito de ser probables. Ahora, en estos dos casos que estamos mencionando, lo que tenemos que hacer es exponerlo en los estados contables. ¿Esto qué quiere decir exponerlo? Lo que tenemos que decir es, en una nota que acompañe a los estados contables, vamos a decir que esta contingencia existe y que ya sea no hemos podido cuantificarla o la consideramos como no probable y no remota. Y por eso no hacemos un registro y no aparece en la contabilidad, pero sí debemos mencionarlo. Y por último está el caso de las contingencias que son remotas. Estas directamente la contabilidad las ignora desde todo punto de vista, o sea, no las registramos
ni tampoco las mencionamos en los estados contables. Bueno, entre las contingencias desfavorables normalmente las solemos llamar previsión, ¿sí? Y la previsión puede ser que disminuya el activo, como por ejemplo sería una previsión para deudores incobrables. ¿Por qué disminuye el activo? Porque lo que estamos haciendo es suponer que dentro de nuestra lista de deudores, de nuestras cuentas a cobrar a nuestros clientes o documentos a cobrar, existen algunos de ellos que probablemente, con alta probabilidad, no nos paguen. Por lo tanto, el impacto de la previsión para estos deudores incobrables va a ser una disminución de activo, porque vamos a usar una cuenta regularizada de activo para disminuir el saldo a cobrar de nuestras cuentas por el supuesto que les mencioné. Y puede haber otras previsiones que las llamamos previsiones de pasivo, que generan un aumento de pasivo, porque lo que consideramos en estas previsiones es que ya ocurrió un hecho previo al cierre que estamos analizando que nos genera con alta probabilidad la existencia de un pasivo y que además podemos cuantificarlo, por supuesto. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una previsión para cubrir garantías de defectos en nuestros productos. Lo que suponemos es que el producto salió mal de fábrica, no lo vimos, pero es posible que tengamos un reclamo de nuestros clientes en relación a esos defectos de fabricación. Todo el que compra un producto, sobre todo un producto durable, un electrodoméstico, bueno, tiene que estar atento a que todos esos productos tienen una garantía por los defectos de fabricación, y muchas veces eso no se conoce en el momento de fabricación, porque si la empresa lo conociera con absoluta certeza, el producto no saldría a la calle. Pero algunas veces los controles de calidad no llegan a detectar determinados defectos que sí los detecta el cliente una vez que salió, y eso, el hecho sustancial es el defecto en la fabricación, ocurrió antes, pero posiblemente el cliente haga su reclamo con posterioridad. Entonces, lo que interpretamos acá es que hay una alta probabilidad de que haya un pasivo por un hecho preexistente que va a ser reclamado, que depende, su concreción depende de que el cliente lo reclame. En el caso de las previsiones de activo, que la más típica es esta de deudores incobrables, bueno, ¿qué circunstancias tenemos que tener en cuenta para hacer la estimación de las partidas que son incobrables? Ustedes imagínense que un ente, una empresa que realiza actividad comercial o industrial, seguramente tiene una larga lista de clientes a los cuales le otorga crédito, y dentro de esa larga lista puede haber algunos de esos clientes que no lleguen a pagar al vencimiento ni después, y no pueda cobrárseles nunca ese crédito que se les dio. Entonces, bueno, ¿en qué nos tenemos que basar para hacer ese cálculo, esa estimación de cuáles de esos deudores son incobrables? Por un lado, tenemos los asesores legales, a los cuales normalmente al cierre del ejercicio se les pide un informe sobre el estado de situación de los clientes. También el concepto que el cliente tenga en la plaza, el conocimiento que tengamos quizá de otros que proveen a estos mismos clientes y con los cuales podamos contactarnos, o algún tipo de información comercial que podamos tener, tipo como un veraz o algún tipo de información bancaria a la que podamos acceder. La situación económica y financiera del cliente, que la podemos conocer a través de los balances, de los estados contables, si es que se los pedimos para analizar su situación. La antigüedad del saldo, esto tiene mucho que ver en el sentido de que un cliente que debió pagar a un determinado momento y pasan los días o pasan los meses y no nos paga, bueno, cuanto más tiempo pase, es más probable que no logremos cobrarlo, salvo que haya alguna explicación razonable que nos resulte satisfactoria.
También circunstancias especiales como fallecimiento, quiebra, cesación de pagos, etcétera. Estas circunstancias tienen que ser evaluadas y también hay que tener en cuenta si ocurrieron antes o después del ejercicio, porque recuerden que la definición de contingencia arranca diciendo que se tiene que deber a un hecho o circunstancia previa al cierre del ejercicio para concluir que debe ser registrada. Y después, bueno, toda información interna o externa que pueda ser relevante, como por ejemplo nuestra estadística en relación al vínculo que tenemos con cada uno de nuestros clientes. Eso también es una información relevante, porque si es un cliente que siempre fue cumplidor, probablemente ahora esté atrasado, pero por alguna circunstancia especial, pero que bueno, podemos confiar en que en algún momento nos va a pagar y que no es un incobrable, o al revés, digamos, justamente toda esa estadística, toda esa información que nos brinda la contabilidad o que podamos tener de alguna fuente externa, también nos permite evaluar la circunstancia de un deudor incobrable. Bueno, cuando tenemos que hacer esa evaluación de la existencia de la incobrabilidad en uno o varios de nuestros clientes, creo que acá tenemos que ser muy tajantes. El camino que corresponde y el que, si es posible, deberíamos llevar a cabo, porque es el preferible, es analizar nuestra cartera de clientes, o sea, tomar nuestra lista de clientes con sus saldos y uno por uno analizarlo nosotros, analizarlo nuestros abogados, el sector administrativo y el sector de cobranzas de la empresa, pero hacer un análisis individual para determinar uno por uno si ese crédito lo consideramos que cobrable, o sea que se va a cobrar, o si lo consideramos incobrable a los fines de hacer la previsión, y para ello usaremos todas las herramientas de las que hablamos antes de esta filmina. Hay otro método que se suele utilizar cuando resulta imposible cumplir el anterior, que es decir, bueno, analicemos nuestra estadística de incobrabilidad de los últimos años y el porcentaje de incobrabilidad sobre el saldo total de los deudores por ventas que surja de esa estadística, se lo aplicamos al saldo del cierre del ejercicio en el que estamos analizando a los fines de determinar la previsión que constituiríamos al cierre de ese ejercicio. O sea, ¿cómo haríamos? Tomaríamos los deudores incobrables de los últimos 5 años, supongamos, de los últimos 3 años, de los últimos 10, depende de cómo queramos manejarlo, ese saldo de incobrables reales, ya reconocidos, dividido por los saldos de deudores de la cuenta deudores por ventas o cuenta clientes al cierre del ejercicio, del mismo ejercicio. Ahí vamos a tener esa división, y ese promedio de todos los años nos va a dar qué porcentaje del saldo que tenemos habitualmente se confirma como incobrable. Entonces, ese porcentaje, que es estadístico, se lo aplicamos a el saldo de deudores por ventas del cierre del ejercicio en el que estamos haciendo el análisis. También otra estadística similar a la anterior sería decir, tomo los deudores incobrables versus las ventas del mismo ejercicio, analizo la estadística de los deudores incobrables sobre el total de ventas del ejercicio, y bueno, y en función de las ventas del ejercicio que estoy analizando le aplico el mismo porcentaje.